Al final de la Segunda Guerra Mundial, un teólogo y pastor luterano alemán, Martin Niemöller, escribe uno de los pasajes que me parece más emblemáticos con respecto a lo que empieza a ocurrir en países donde se empieza a reventar y erosionar la democracia. Y Niemöller, al escribir precisamente sobre cómo el régimen nazi fue quebrando la democracia alemana en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, escribe y reflexiona diciendo que cuando los nazis fueron por los comunistas y socialistas, él no dijo nada porque él no era ni comunista ni socialista. Cuando fueron por los sindicalistas, él tampoco dijo nada porque él no era sindicalista. Cuando fueron por los judíos, no dijo nada porque él no era judío. Y cuando fueron por él, pues ya no quedaba nadie para decir nada. Y creo que estas palabras de Niemöller son muy apropiadas para poner en contexto lo que está ocurriendo de manera creciente con la erosión democrática en el continente americano, ciertamente con Venezuela y de manera mucho más preocupante ahora en Nicaragua con las acciones y medidas que el régimen de Daniel Ortega está tomando en ese país en meses y semanas recientes. Y hay que decirlo de manera muy clara. Lo que está en juego en Nicaragua no es una lucha entre partidos de izquierda y partidos de derecha. Esto no es de ideología. Es sobre el quiebre democrático del país, con un presidente arrestando a potenciales candidatos opositores, a miembros de la oposición, a críticos del gobierno. Esto no es una lucha ideológica entre la izquierda y la derecha, es la creciente erosión democrática de otra república más en el continente. Y evidentemente, pues ahora con la erosión democrática y violación de los derechos humanos en Nicaragua, lamentablemente el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a recurrir a los principios constitucionales de política exterior como si fuesen luces intermitentes en un automóvil. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Con su abstención en la OEA y esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del cual México también forma parte, nuestro país no solo se está poniendo de manera tácita del lado de un régimen que erosiona los derechos humanos y lo que queda de la democracia en la Nicaragua de Ortega, está mermando la credibilidad y el peso diplomático de nuestro país en el sistema internacional y en el sistema interamericano con su lectura rancia de la no intervención. Y si de interpretación a rajatabla de principios constitucionales se trata como le gusta al presidente López Obrador, pues qué tal el que en ese mismo artículo 89 establece el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos en el mundo. Ese sí no lo estamos siguiendo a rajatabla. Ese sí lo ignoramos de manera conveniente con Nicaragua hoy o con Venezuela para el caso durante estos últimos años. Y qué gran paradoja resulta además que México, que jugara un papel clave en los años 70 en desalojar precisamente a la dictadura de Somoza en Nicaragua, ahora esté facilitando las medidas autoritarias y antidemocráticas de Ortega y la erosión de derechos humanos básicos y fundamentales en ese país. Y ya no hablemos de la incongruencia entre la visión del presidente López Obrador en el sentido de que es esa política exterior de México, la de los 70 y los 80, la que él admira, cuando esa diplomacia efectivamente aparcó de manera pragmática e inteligente en aras de los intereses estratégicos y diplomáticos mexicanos, las visiones momificadas y los principios y doctrinas de política exterior, y efectivamente asumió una posición a contrapelo de una lectura estrecha, dogmática, maximalista de los principios con respecto a temas de política interna, autoritarismo, dictadura, violaciones de derechos humanos de otras naciones. No es un momento de oro, como le gusta presumir al presidente López Obrador, de su política exterior, de la manera en que él concibe la política exterior, las relaciones internacionales y el papel de México. Y el problema es que ya tenemos a otro país, Nicaragua, que está a punto de quedarse sin democracia.